Ley 906 de 2004. Libro 2. Técnicas de indagación e investigación de la prueba y sistema probatorio. Título 1. Indagación y la investigación. Capítulo 1. Órganos de indagación e investigación. Artículo 200. Órganos. Corresponde a la Fiscalía General de la Nación realizar la indagación e investigación de los hechos que revisan características de un delito que llegue a su conocimiento por medio de denuncia, querella, petición especial o por cualquier otro medio idóneo. En desarrollo de la función prevista en el inciso anterior, a la Fiscalía General de la Nación, por conducto del fiscal director de la investigación, le corresponde la dirección, coordinación, control jurídico y verificación técnico-científica de las actividades que desarrolla la Policía Judicial en los términos previstos en este Código. Por Policía Judicial se entiende la función que cumplen las entidades del Estado para apoyar la investigación penal y el ejercicio de las mismas. Dependen funcionalmente del Fiscal General de la Nación y de sus delegados. Artículo 201. Órganos de Policía Judicial Permanente. Ejercen permanentemente las funciones de policía judicial los servidores investidos de esta función pertenecientes al Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación, a la Policía Nacional y al Departamento Administrativo de Seguridad por intermedio de sus dependencias especializadas. Parágrafo. En los lugares del territorio nacional donde no hubiere miembros de Policía Judicial y de la Policía Nacional, esas funciones las podrá ejercer la Policía Nacional. Artículo 302. Órganos que ejercen funciones permanentes de Policía Judicial de manera especial dentro de su competencia. Ejercen permanentemente funciones especializadas de Policía Judicial dentro del proceso penal y en el ámbito de su competencia los siguientes organismos: la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República, las autoridades de tránsito, las entidades públicas que ejerzan funciones de vigilancia y control, los directores nacional y regional del IMPEC, los directores de los establecimientos de reclusión y el personal de custodia y vigilancia, conforme con lo señalado en el Código Penitenciario y Carcelario, los alcaldes, los inspectores de policía. Parágrafo. Los directores de las entidades, en coordinación con el Fiscal General de la Nación, determinarán los servidores públicos de su dependencia que integrarán las unidades correspondientes. Artículo 203. Órganos que ejercen transitoriamente funciones de policía judicial. Ejercen funciones de policía judicial de manera transitoria los entes públicos que, por resolución fiscal del Fiscal General de la Nación, hayan sido autorizados para ello. Estos deberán actuar conforme a las autorizaciones otorgadas y en los asuntos que hayan sido señalados en la respectiva resolución. Artículo 204. Órgano técnico-científico. El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, de conformidad con la ley y lo establecido en el Estatuto Orgánico de la Fiscalía General de la Nación, prestará auxilio y apoyo técnico-científico en las investigaciones desarrolladas por la Fiscalía General de la Nación y los organismos con funciones de policía judicial. Igualmente lo hará con el imputado o su defensor cuando esto lo soliciten. La Fiscalía General de la Nación, el imputado o su defensor, se apoyará cuando fuere necesario en laboratorios privados, nacionales o extranjeros, o en los de universidades públicas o privadas, nacionales o extranjeras. También prestarán apoyo técnico-científico los laboratorios forenses de los organismos de policía judicial, actividad de policía judicial en la indagación e investigación. Los servidores públicos que en ejercicio de sus funciones de policía judicial reciban denuncias, querellas o informes de otra clase, de los cuales se infiera la posible comisión de un delito, realizarán de inmediato todos los actos urgentes, tales como inspección en el lugar de los hechos, inspección de cadáver, entrevistas e interrogatorios. Además, identificarán, recogerán, embalarán técnicamente los elementos materiales probatorios y evidencia física y registrarán por escrito, grabación magnetofónica o fonótica, las entrevistas e interrogatorios y se someterán a cadena de custodia.
Cuando deba practicarse examen médico legal a la víctima, en lo posible la acompañará al centro médico respectivo. Si se trata de un cadáver, este será trasladado a la respectiva dependencia del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses o en su defecto a un centro médico oficial para que se realice la necropsia médico-legal. Sobre estos actos urgentes y sus resultados, la Policía Judicial deberá presentar dentro de las 36 horas siguientes un informe ejecutivo al fiscal competente para que asuma la dirección, coordinación y control de la investigación. En cualquier caso, las autoridades de Policía Judicial harán un reporte de iniciación de su actividad para que la Fiscalía General de la Nación asuma inmediatamente esa dirección, coordinación y control. Artículo 206. Entrevista. Cuando la Policía Judicial en desarrollo de su actividad considere fundadamente que una persona fue víctima o testigo presencial de un delito o que tiene alguna información útil para la indagación o investigación que adelanta, realizará entrevista con ella y, si fuera el caso, le dará la protección necesaria. La entrevista se efectuará observando las reglas técnicas pertinentes y se emplearán los medios idóneos para realizar los resultados del acto investigativo. Sin perjuicio de lo anterior, el investigador deberá al menos dejar constancia de sus observaciones en el cuaderno de notas en relación con el resultado de la entrevista. Programa metodológico. Recibido el informe de que trata el artículo 204, el fiscal encargado de coordinar la investigación dispondrá, si fuera el caso, la ratificación de los actos de investigación y la realización de una reunión de trabajo con los miembros de la Policía Judicial. Si la complejidad del asunto lo amerita, el fiscal dispondrá, previa autorización del jefe de la unidad, a que se encuentre escrito la ampliación del equipo investigativo. Durante la sesión de trabajo, el fiscal, con el apoyo de los integrantes de la Policía Judicial, se trazará un programa metodológico de la investigación, el cual deberá contener la determinación de los objetivos en relación con la naturaleza de la hipótesis delictiva, los criterios para evaluar la información, la delimitación funcional de las tareas que se deban adelantar en procura de los objetivos trazados, los procedimientos de control en el desarrollo de las labores y los recursos de mejoramiento de los resultados obtenidos. En desarrollo del programa metodológico de la investigación, el fiscal obtendrá la realización de todas las actividades que no impliquen restricción de los derechos fundamentales y que sean conducentes al esclarecimiento de los hechos, al descubrimiento de los elementos materiales probatorios y evidencia física, a la individualización de los autores y partícipes del delito, a la evaluación y cuantificación de los daños causados y la asistencia y protección de las víctimas. Los actos de investigación de campo y de estudio y análisis de laboratorio serán ejercidos directamente por la Policía Judicial. Actividad de policía. Cuando en ejercicio de la actividad de policía los servidores de policía descubrieren elementos materiales probatorios y evidencia física, como los mencionados en este código, en desarrollo del registro personal, inspección corporal, registro de vehículos y otras diligencias similares, los identificarán, recogerán y embalarán técnicamente. Sin demora alguna, comunicarán el hallazgo a la Policía Judicial telefónicamente o por cualquier otro medio eficaz, la cual sin dilación se trasladará al lugar y recogerá los elementos y el informe. Cuando esto no fuere posible, quien los hubiera embalado los hará llegar con las seguridades del caso a Policía Judicial. Informe del investigador de campo. El informe del investigador de campo tendrá las siguientes características: descripción clara y precisa de la forma, técnica e instrumentos utilizados en la actividad investigativa a que se refiere el informe, descripción clara y precisa de los resultados de la actividad investigativa antes mencionada, relación clara y precisa de los elementos materiales probatorios y evidencia física descubiertos, así como su recolección, embalaje y sometimiento a cadena de custodia. Acompañará el informe con el registro de entrevistas e interrogatorios que hubiese realizado.
artículo 210. Informe de investigador de laboratorio. El informe de investigador de laboratorio tendrá las siguientes características: la descripción clara y precisa del elemento material probatorio y evidencia física examinados, la descripción clara y precisa de los procedimientos técnicos empleados en la realización del examen y demás. Informe sobre el grado de aceptación de dichos procedimientos por la comunidad técnico-científica. Relación de los instrumentos empleados e información sobre el estado de mantenimiento al momento del examen. Explicación del principio o principios técnicos y científicos aplicados en el informe sobre el grado de aceptación por la comunidad científica. Descripción clara y precisa de los procedimientos de su actividad técnico-científica. Interpretación de los resultados. Grupos de tareas especiales. Cuando por la particular complejidad de la investigación sea necesario conformar un grupo de tareas especiales, el fiscal jefe de la unidad respectiva solicitará la autorización al fiscal general de la Nación, director nacional o jefe seccional de la Fiscalía o su delegado. El grupo de tareas especiales se integrará con los fiscales y miembros de la Policía Judicial que se requieran, según el caso, y quienes trabajarán con la dedicación exclusiva en el desarrollo del programa metodológico correspondiente. En estos eventos, el fiscal, a partir de los hallazgos reportados por la Policía Judicial, deberá rendir informes semanales de avance al fiscal general de la Nación, director nacional o seccional de Fiscalía o su delegado, a fin de evaluar los progresos del grupo de tareas especiales. Según los resultados, el fiscal general de la Nación, director nacional o seccional de Fiscalía o su delegado podrá organizar o disolver el grupo de tareas especiales. Análisis de la actividad judicial en la indagación e investigación. Examinado el informe al inicio de las labores realizadas por la Policía Judicial y analizado los primeros hallazgos, si resultare que han sido diligenciadas con desconocimiento de los principios rectores y garantías procesales, el fiscal ordenará el rechazo de esas actuaciones e informará de las irregularidades advertidas a los funcionarios competentes en los ámbitos disciplinario y legal, disciplinario y penal. En todo caso, dispondrá lo pertinente a los fines de la investigación. Para cumplir la labor de control de Policía Judicial y de la indagación e investigación, el fiscal dispondrá de acceso ilimitado y en tiempo real, cuando sea posible, a la base de datos de Policía Judicial. Capítulo 2. Actuaciones que no requieren autorización judicial previa para su realización. Inspección del lugar del hecho. Inmediatamente se tenga conocimiento de la comisión de un hecho que pueda constituir un delito y en los casos en que ello sea procedente, el servidor de Policía Judicial se trasladará al lugar de los hechos y lo examinará minuciosa, completa y metódicamente, con el fin de descubrir, identificar, recoger y embalar, de acuerdo con los procedimientos técnicos establecidos en los manuales de criminalística, todos los elementos materiales probatorios y evidencia física que tiendan a demostrar la realidad del hecho y a señalar al autor y partícipes del mismo. El lugar de la inspección y cada elemento material probatorio y evidencia física descubiertos antes de ser recogidos se fijarán mediante fotografía, video o cualquier otro medio técnico y se levantará el respectivo plano. La Fiscalía dispondrá de protocolos previamente elaborados que serán de riguroso cumplimiento en el desarrollo de la actividad investigativa regulada en esa sesión. De toda la diligencia se llevará un acta que debe suscribir el funcionario y las personas que la atendieron, colaboraron o permitieron la realización. Inspección del cadáver. En el caso de homicidio y de hecho que se presuma como tal, la Policía Judicial inspeccionará el lugar y embalará técnicamente el cadáver, de acuerdo con los manuales de criminalística,
Este se identificará por cualquiera de los métodos previstos en este código y se trasladará al centro médico legal con la orden de que se practique la necropsia. Cuando en lugar de la inspección se hallaren partes de un cuerpo humano, restos óseos o de otra índole pertinente al ser humano, se recogerán en el estado que se encuentren y se embalarán técnicamente. Después se trasladarán a la dependencia del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses o centro médico idóneo para los exámenes que correspondan. Inspecciones en lugares distintos al hecho. La inspección de cualquier otro lugar diferente al del hecho para descubrir elementos materiales probatorios y evidencia física útiles para la investigación se realizará conforme a las reglas señaladas en este capítulo. Aseguramiento y custodia. Cada elemento material probatorio y evidencia física recogidos en alguna de las inspecciones reguladas en los artículos anteriores será asegurado, embalado y custodiado para evitar la suplantación o la alteración del mismo. Ello lo hará observando las reglas de cadena de custodia. Exhumación. Cuando fuere necesario exhumar un cadáver o sus restos para fines de la investigación, el fiscal así lo dispondrá. La policía judicial establecerá y revisará las condiciones del sitio preciso donde se encuentran los despojos que se refiere la inspección. Técnicamente hará la exhumación del cadáver o los restos y los trasladará al Centro de Medicina Legal, en donde será identificado técnico-científicamente y se realizarán las investigaciones y análisis para descubrir el motivo la exhumación, lo que motivó la exhumación. Aviso de ingreso a presuntas víctimas. Quien en hospital, puesto de salud, clínica, consultorio médico u otro establecimiento similar, público o particular reciba o dé entrada a una persona a la cual se le hubiese ocasionado daño en el cuerpo o en la salud, dará aviso inmediatamente a la dependencia de policía judicial que le sea más próxima o en su defecto a la primera autoridad del lugar. Procedencia de los registros y allanamientos. El fiscal encargado de la dirección de la investigación, según lo establecido en los artículos siguientes y con el fin de obtener elementos materiales probatorios y evidencia física, o realizar la captura del indiciado, imputado o condenado, podrá ordenar el registro y allanamiento de un inmueble, nave o aeronave, el cual será realizado por la policía judicial. Si el registro y allanamiento tiene como finalidad única la captura del indiciado, imputado o condenado, solo podrá ordenarse en relación con delitos susceptibles de medida de aseguramiento de detención preventiva. Fundamento para la orden de registro y allanamiento. Solo podrá expedirse una orden de registro y allanamiento cuando existan motivos razonablemente fundados, de acuerdo con los medios cognoscitivos previstos en este código, para concluir que la ocurrencia del delito investigado tiene como probable autor o partícipe al propietario, al simple tenedor del bien por registrar, al que transitoriamente se encontrare en él, o que en su interior se hallen instrumentos con los que se ha cometido la infracción o los objetos producto del ilícito. Cuando se trate de declaración jurada de testigo, el fiscal deberá estar presente con miras a un eventual interrogatorio que le permitirá apreciar mejor su credibilidad. Si se trata de un informante, la policía judicial deberá precisar al fiscal su identificación y explicar por qué razón le resulta confiable. De todas maneras, los datos del informante serán reservados, inclusive para los efectos de la audiencia ante el juez de control de garantías. Cuando los motivos fundados surjan de la presencia de elementos materiales probatorios, tales como evidencia física, videos y fotografías, fruto de seguimientos pasivos, el fiscal, además de verificar la cadena de custodia, deberá exigir el diligenciamiento de un oficio pro forma
en donde bajo juramento o funcionario de la Policía Judicial certifique que él ha corroborado la corrección de los procedimientos de recolección, embalaje y conservación de los elementos. Alcance de la orden de registro y allanamiento. La orden expedida por el fiscal deberá determinar con precisión los lugares que se van a registrar. Si se trata de edificaciones, naves, aeronaves que dispongan de varias habitaciones o compartimentos, se indicará expresamente cuáles se encuentran comprometidos en la diligencia. De no ser posible la descripción exacta del lugar o lugares para registrar, el fiscal podrá indicar en la orden los argumentos para que, a pesar de ello, deba procederse al operativo. En ninguna circunstancia podrá autorizarse por la Fiscalía General de la Nación el diligenciamiento de órdenes de registro de allanamiento indiscriminados, en donde de manera global se señale el bien por registrar. Objetos no susceptibles de registro. No serán susceptibles de registro los siguientes elementos: las comunicaciones escritas entre el indiciado, imputado o acusado con sus abogados. Las comunicaciones escritas entre el indiciado, imputado o acusado con las personas que por razón legal están excluidas del deber de testificar. Los archivos de las personas indicadas en los numerales precedentes que contengan información confidencial relativa al indiciado, imputado o acusado. Este apartado cobija también los documentos digitales, videos, grabaciones, ilustraciones y cualquier otra imagen que les sea relevante a los fines de la restricción. Estas restricciones no son aplicables cuando el privilegio desaparece, ya sea por su renuncia o por tratarse de personas vinculadas como auxiliadores, partícipes o coautoras del delito investigado, o de uno conexo o que se encuentre en curso, o se trate de situaciones que constituyan una obstrucción a la justicia. Plazo de diligenciamiento de la orden de registro y allanamiento. La orden de registro y allanamiento deberá ser diligenciada en un término máximo de 30 días. Si se trata de la indagación y de 15 días, si se trata la indagación y de 15 días, si se trata de una que tenga lugar después de la formulación de imputación. En el evento de mediar razones que justifiquen una demora, el fiscal podrá, por una sola vez, prorrogarla hasta por el mismo tiempo. Reglas particulares para el diligenciamiento de la orden de registro y allanamiento. Durante la diligencia de registro y allanamiento de policía judicial deberá realizar el procedimiento entre las 6 a.m. a las 6 p.m., salvo que por circunstancias particulares del caso resulte razonable suponer que la única manera de evitar la fuga del indiciado o imputado o la destrucción de los elementos materiales probatorios y evidencia física sea actuar durante la noche. El registro se adelantará exclusivamente en los lugares autorizados y en el evento de encontrar nuevas evidencias de la comisión de los delitos investigados podrá extenderse en otros lugares, incluidos los que puedan encuadrarse en las situaciones de flagrancia. Se garantizará la menor restricción posible de los derechos de las personas afectadas con el registro de allanamiento, por lo que los bienes incautados se limitarán a los señalados en la orden, salvo que medien circunstancias de flagrancia o que aparezcan elementos materiales probatorios y evidencia física relacionados con otro delito. Se levantará un acta que resuma la diligencia en la que se hará indicación expresa de los lugares registrados, de los objetos ocupados o incautados de las personas capturadas. Además, se deberá señalar si hubo oposición por parte de los afectados y en el evento de existir medidas preventivas policivas, se hará mención detallada de la naturaleza de la reacción y las consecuencias de ella. El acta será leída a las personas que aleguen
haber sido afectadas por el registro y allanamiento y se les solicitará que firmen si están de acuerdo con su contenido. En caso de existir discrepancias con lo anotado, deberán dejarse todas las precisiones solicitadas por los interesados y si después de esto se negaren a firmar, el funcionario de policía judicial responsable del operativo bajo juramento dejará expresa constancia de hecho. Allanamientos especiales. Para el allanamiento y registro de bienes inmuebles, naves, aeronaves o vehículos automotores que conforme con el derecho internacional o los tratados de vigor gocen de inmunidad diplomática o consular, el fiscal solicitará venia al respectivo agente diplomático o consular mediante oficio en el que se requerirá su contestación dentro de las 24 horas siguientes y será remitido por conducto del Ministerio de Relaciones Exteriores. Acta de diligencia. En el acta de diligencia de allanamiento y registro se deben identificar y describirse todas las cosas que hayan sido examinadas o incautadas, el lugar donde fueron encontradas y se dejarán las constancias que soliciten las personas que en ella intervengan. Los propietarios, poseedores o tenedores tendrán derecho a que se les expida copia del acta si la solicitan.